Pues existe de entrada mucha resistencia al cambio, porque creo que también la gente no siempre está muy informada y existen muchos mitos alrededor de la metodología BIM. Bienvenidos conquistadores a su podcast de Real Estate Game. Hoy tenemos el episodio 3, temporada 4, y es un episodio muy especial porque tenemos el primer invitado de la temporada 4, como platicamos en los capítulos anteriores y en los episodios anteriores. Esta temporada 4 tendremos mucho más interacción con expertos, con los verdaderos conquistadores en diferentes áreas que vienen a decirnos cómo hacer las cosas, cómo han tenido éxito y cómo convertirse en un verdadero conquistador en este juego inmobiliario. Le doy la bienvenida al arquitecto Leonardo Neve, fundador y director de Cafeína Design. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente, Leonardo. Pues hoy tendremos el tema que platicaremos, debatiremos de manera intensa, como este programa nos caracteriza, sobre el tema de BIM, ¿no? A todos los que les interesa la parte de tecnología y PropTech y todos los conquistadores que están buscando toda esta información sobre PropTech y nuevos modelos de negocio, pues BIM es algo que le tienen que tener mucha atención y ponerle mucho foco, porque yo no veo un proyecto inmobiliario a partir de ahora en adelante que no se tengan que llevar a fuerzas con la tecnología de BIM, que platicaremos un poquito más a detalle con ella, y también de disrupción arquitectónica. Entonces, platicaremos de BIM y disrupción arquitectónica con nuestro invitado especial, Leonardo Neve. Pues bueno, Leonardo, Cafeína Design, ¿no? Como te decía ahorita antes de platicar, cuando yo veo un nombre de una empresa que desde el nombre ya está sintiendo la innovación, el dinamismo, pues te queda claro que hay detrás, ¿no? Que han cuidado los detalles hasta en eso, y me gustaría que me platicaras un poquito qué onda con Cafeína Design. Sé que han ganado muchísimos premios, sé que han puesto el nombre de México en alto, sé que te lo has pasado entre Nueva York y México y varios lugares, y por eso estás aquí, porque eres un conquistador. Pero platícanos un poco, Leonardo, qué onda con Cafeína Design. Sí, muchísimas gracias. Pues empezando desde el origen de por qué Cafeína y el nombre, pues no queríamos hacer como de estos nombres súper típicos en arquitectura, ¿no? De que siempre es el apellido y diseño, arquitectura, tal, sino que queríamos hacer un nombre que realmente reflejara el espíritu de la empresa. ¿Y cuál es? Es generar sensaciones intensas a través de la arquitectura. Wow. Entonces, pues, ¿qué es la cafeína? Es esta sustancia activa que te despierta. Y bueno, es una sustancia legal, por lo tanto. Si no lo hubiéramos era puesto. un buen nombre. Ok. Bien. Me encanta esto que dices de sensaciones, porque ahorita que platicábamos del tema y profundizamos en la esencia de este podcast, que quiero aprovechar para recordarla, por qué este podcast se llama The Real Estate Game y por qué hablamos del juego inmobiliario como un juego de estrategia y un juego de conquista donde hay diferentes personajes. Porque creo que si bien el mundo inmobiliario tiene la puerta abierta para todo mundo y hay pocas barreras de entrada, pues también la diferenciación que tiene que existir entre los verdaderos conquistadores y los que tienen el nombre. Por ejemplo, aquí lo decíamos, oye, pues no es justo que para todo el mundo seamos arquitectos, cuando hay arquitectos que no tienen nada que ver con los arquitectos que están cambiando el mundo. Que no todos sean asesores inmobiliarios cuando hay asesores inmobiliarios que no tienen nada que ver con los asesores inmobiliarios que realmente son conquistadores. Igual con los desarrolladores, igual con los que están en remodelación, igual con los que están en otros temas hospitalarios o hotelería o cualquier otra cosa. Entonces, platicábamos que esta idea de poder tener éxito, en el juego inmobiliario, pues requiere gente que estemos un poquito locos y que tengamos esta pasión, ¿no? Y esta motivación, y qué mejor forma de definirlo que con el efecto de la cafeína, ¿no? Que esta cafeína que te impulsa y que te hace tener el valor, que creo que es una palabra muy importante que ahorita vamos a platicar, el valor que muchas veces hace falta en la arquitectura. Por ahí escuché una frase que para ser disruptivo hay que ser innovador, y para ser innovador hay que ser valiente, güey. No puede existir innovación y disrupción sin valentía. Entonces,
Cuéntanos un poco de cuál es la esencia de Cafeína Design, qué es lo que ustedes vieron, por qué se crearon así, por qué se conciben así y cuál es la idea en la que ustedes quieren seguir desarrollando y cambiando el mundo. Sí, pues realmente desde el inicio siempre hemos impulsado el tema de la innovación un poco desde el punto de vista de hacer todo. Cuando salí de la universidad, como que te enfrentas con este mundo en el que pues tienes como ciertos ideales, eres pues sí muy idealista, crees que las cosas van a funcionar de cierta forma Ujú. y pues ves el contexto que hay alrededor en la ciudad, ¿no? Y pues decidí, en vez de buscar clientes, yo hacer todo, ¿no? Entonces, por más de 8 años fui arquitecto, constructor, desarrollador, hasta comercializador o Muy bien. director comercial de los desarrollos que hacíamos. Y pues te empiezas a enfrentar con que en el sector pues no hay este profesionalismo, ¿no? Y por eso como estas ganas de hacerlo todo, pero un poco con la madurez, me di cuenta que realmente no podíamos abarcar todos los campos del desarrollo inmobiliario Claro. porque haces todo y nada a la vez. Entonces, desde hace 3 años nos enfocamos solo y exclusivamente en la parte del diseño arquitectónico, impulsados por tres motores, que son el diseño humano, el impacto positivo y la innovación arquitectónica. Entonces, en estos tres motores provocamos que todos los diseños que hagamos tengan sobre todo el tema del impacto positivo en el contexto en el que se encuentran. Porque sí, definitivamente hay que contactar con el cliente objetivo, cuáles son sus sueños, sus aspiraciones. Y por otro lado, tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo en la ciudad, ¿no? Y cómo ese desarrollo puede tener un impacto positivo o negativo o neutral y no nos queremos quedar en el tema de lo neutral o de lo negativo, sino ir un poquito más allá. Ok. Eso que mencionas, creo que para mí es uno de los principales retos, esta parte inicial que tú mencionas, el arquitecto de entrada sabemos que es un artista, ¿no? Si no tienes esencia creativa y artística, vas a ser un arquitecto de los que no nos gustan, que terminan siendo dibujantes nada más, ¿no? El arquitecto tiene que ser un artista y por tal es idealista, ¿no? Y cuando tú sales, a lo mejor yo tengo muchos amigos arquitectos que se, que se meten mucho a la historia del arte, a la historia de la arquitectura y a entender el porqué de cada una de las cosas que se están dando. De repente sales a un mundo donde también hay que comer, güey, donde también hay que ganar dinero y donde te tienes que productizar y te tienes que hacer un poco más comercial, ¿no? Entonces, hay muchos que no logran hacerlo, hay muchos que son muy puristas y que se quedan en algo y pues, oye, arquitectos para hacer museos no se hacen todos los días museos, ¿no? O no podemos tener un éxito como profesionistas de ese lado. Entonces hay muchos que no tienen esa capacidad de poder reinventarse para poder hacer frente a un producto comercial, pero teniendo muy claro cuáles son sus pilares idealistas en su forma de trabajar. Y creo que tú tuviste esa madurez que acabas de comentar de cómo poder hacer frente a proyectos en el día a día, proyectos importantes, pero de respetando esta parte de humanismo, positivismo y innovación, ¿correcto? Sí, definitivamente. Y creo que hay un campo enorme para trabajar, sobre todo en América Latina y, bueno, mucho más en México, porque pues existe todo el contexto que se construye. Desafortunadamente no es diseñado por arquitectos. Tenemos más del 90% de nuestras ciudades que son autoconstruidas. Y el 10% que realmente son diseñados por arquitectos, pues son proyectos que pues muchas veces dejan mucho que desear, porque se enfocan o solamente en la parte del negocio, solamente en la parte del dibujo, o solamente en la parte 100% artística, que no está mal, pero bueno, a veces están disasociadas todas las áreas en las que debe de trabajar un arquitecto. Y creo que un arquitecto profesional debe de entender todas en el tema de que pues está trabajando para un cliente y el cliente muchas veces puede ser un desarrollador,
pero también va a ser el usuario final que va a estar en ese espacio, que lo va a vivir todos los días. Y no se te puede olvidar cuáles son pues sus sueños, sus aspiraciones y cómo va a ocupar ese espacio. Claro, hay una parte de un pitch que yo hice para un video de Grupo Match que decía así, decía, creamos edificios vivos que se levantan en el horizonte del paisaje urbano y se vuelven íconos de progreso, ¿no? Para mí eso que bajé un día en ese pitch tiene muchísimo significado porque es justamente lo que estás diciendo. No podemos hacer edificios por hacer edificios, ¿no? No podemos hacer montones de varilla y ladrillos con huecos adentro para que se trabaje o para que se viva ahí, sino que todo lo que estamos creando se hace una historia de ciudad. Una historia de ciudad, de un momento. Podemos pasar, por ejemplo, por la Ciudad de México, por Guadalajara, ir pasando por la Roma, por la Condesa, por Polanco y poder ver en la arquitectura qué era lo que estaba pasando en esa época de ciudad, ¿no? ¿Cuáles eran los factores sociales? ¿Cuáles eran los factores económicos? ¿Cuáles eran los movimientos sociales que se estaban viviendo en ese momento? Y entonces aquí llega la parte del progreso donde pensar en que lo van a vivir las personas y cómo es la dinámica de vida que en este momento se está teniendo, cuántos hijos están teniendo las personas, qué tipos de tipologías de familias existen. Ya no es solamente papá, mamá con hijos, ya existen, el INEGI dice que existen 11 tipologías de familias diferentes, ¿no? Y entonces, ¿cómo la arquitectura de un momento empieza a abrazar una necesidad? Entonces, esa es la parte importante de la arquitectura y de los desarrolladores, que no tenemos que hacer solamente modelos de negocio inmobiliario. Estamos creando edificios que se convertirán en estos íconos de progreso de las ciudades. Y aquí me gusta pensar, de verdad, a mí yo disfruto cuando estoy con un arquitecto y me encantan platicar con ustedes. Yo no soy arquitecto, soy un arquitecto frustrado probablemente, pero esto de que encuentran la sustancia y que te pueden platicar de un material, de los porqués, de cómo se fueron hechos, etcétera. Acabo de tener una experiencia muy buena. Me fui hace algunos meses al evento de PropTech en Las Vegas que se llama Blueprint y yo caminé el primer día, caminé por todo el strip, entré a la mayoría de los hoteles y pues muy normal, ¿no? Viendo los casinos, viendo un poquito los edificios, los hoteles. Pero luego un día en la noche salí con un arquitecto, mi amigo Alfonso Barroigel, chileno, de Zencorp, que era speaker de allá del evento también, y salimos a echarnos tragos, íbamos caminando, y no sabes la diferencia de experiencia que tuve caminar con él por el strip, entrar al Velayo, ver la fuente, ver el mármol, ver las cosas. De verdad, fue una experiencia totalmente diferente. Caminar con Alfonso, que le mando un saludo, por todos los edificios, por todos los hoteles donde íbamos, y me iba platicando y me iba describiendo todo lo que estaba ahí. Jamás pensaría que en Las Vegas se encontraría gran arquitectura, pero la realidad es que sí. Todas las réplicas que existen de las partes de Europa o de los hoteles, de los pisos, de las ventanas, de las celosías, de cualquier cosa, fue una experiencia de verdad enriquecedora y que disfrutamos muchísimo en ese momento. Entonces, de verdad, los arquitectos, yo los veo como artistas donde pueden expresar todo esto a través de sus creaciones. Y por otro lado, veo yo ahora utilizando palabras de moda, una pandemia, ¿no? Una pandemia de falta de innovación, pero sobre todo también una pandemia de falta de huevos por parte de los arquitectos, que se vuelven ante la chamba o ante que son contratados, se vuelven realmente dibujantes de lo que les pidan sin entender muchas cosas, más que la exigencia que tienen por maximizar un modelo de negocio en cuestión de metros cuadrados construidos. ¿Qué opinas de esto, no? Muchos colegas tuyos que están trabajando a lo mejor directamente para una constructora o para un despacho, terminan haciendo este tipo de cosas. Definitivamente hay una falta de huevos y sobre todo falta de imaginación, porque cuando tú tienes las ganas de hacer las cosas de una manera distinta, obviamente toma tiempo, hay que convencer a la gente, no puedes llegar con una idea innovadora y la gente, pues muchas veces no lo va a recibir a la primera bien, ¿no? Porque lo tienen que pensar, porque es algo a lo que nunca se han enfrentado y cuando les estás enseñando un concepto nuevo,
muchas veces toma más tiempo desde la conceptualización, el pensar cómo es que vas a hacer algo innovador, cómo te vas a comunicar con el mercado objetivo, cómo vas a proponer algo que realmente pueda emocionar. No, no es tan sencillo, ¿no? No se hace de la noche a la mañana. Es mucho más fácil hacer la fórmula de muchos de los arquitectos, los cuales piensan cuántos metros cuadrados se necesita, cuántas habitaciones, el cajón de estacionamientos, dónde va a ir, porque pues, diseñamos muchas veces, tú lo comentabas en función del cajón de estacionamiento. Sí. eh, Extruir este bloque, el departamento tipo, que como me desespera el concepto de departamento tipo, porque no diseñamos departamentos tipo, porque no hay personas tipo, cada persona tiene una forma de vivir de una manera distinta, pero bueno, el departamento tipo, y luego se hacen estos proyectos sin ninguna imaginación, poco imaginativos, poco propositivos, que realmente no tienen como esta sensación de identidad y que te lo puedes encontrar tanto en Guadalajara como en Ciudad de México, como en Acapulco, como en Puerto Vallarta, porque les falta esta esencia, ¿no? Y es muchas veces lo que los arquitectos nos enfrentamos con los desarrolladores inmobiliarios, que no tiene nada de malo hacer negocio, ¿no? Que para eso, pues, así funciona el mundo, ¿no? Sí, Y un claro. desarrollador no es la madre Teresa de la caridad, Sí, claro. que pues obviamente quiere hacer un buen negocio, pero creo que ahí es la parte en la que a veces nos falta a los arquitectos a veces la habilidad de explicarle a los desarrolladores que si entienden esta parte del negocio y de la innovación, entonces van a tener mejores resultados, mejor rendimiento, mejor absorción y que su proyecto se va a volver verdaderamente este icono bueno, la gente los va a voltear a ver y va a ser bueno para su empresa. Es correcto, y creo que le das en el clavo que no forzosamente se necesitan muchas cosas o cambiar de materiales o hacer mucho más cada un proyecto arquitectónico, sino que solamente se necesita creatividad, ¿no? Son cuestiones de creatividad porque con los mismos costos, los mismos materiales, lo mismo que tú pensabas gastarte probablemente en la fachada, ¿no? Simplemente con creatividad puede ser algo totalmente distinto, son temas de diseño. No hay nada más que me enoje que los arquitectos que hacen un proyecto o una fachada, un edificio, en función en acomodar los cajones de estacionamiento. Me vuelve loco cuando me dicen eso, porque oye, o sea, eres un arquitecto, ¿no? Resuelve el estacionamiento, pero también resuelve el tema de hacer un proyecto con un diseño interesante y funcional, sobre todo, ¿no? Porque luego también, si hay mucho diseño, pero no es funcional, ahí se vuelve el problema. Por eso les digo que la arquitectura es un arte, ¿no? Porque tienes que mezclar todos los factores entre funcionalidad, entre diseño, entre pues el mismo soporte que tiene que tener el edificio, entre otras cosas. Ahora, entrando un poco a la parte de la tecnología BIM, sé que es uno de sus pilares, está en su página, lo han mencionado, tiene inclusive unas infografías ahí comparativas. Cuéntanos, para los que no saben, pues qué es BIM, ¿no? Y cómo opera y cómo para ustedes ha sido una gran herramienta. Sí, BIM, por sus siglas en inglés, es Building Information Modeling. ¿Y qué quiere decir? Muchas veces las personas lo confunden, ¿no? Con ciertos software, pero en realidad es una metodología. Y me voy a enfocar un poquito en el tema de la información, que estamos en la era de la información, en la cual la información es poder. Y Correcto. por muchos años esto estaba segregado de la arquitectura, porque cuando un diseño tradicional es un dibujo, ya lo puedes hacer en AutoCAD o en cualquier programa que se utilice, pero no deja de ser un dibujo aunque esté modelado en tres dimensiones y tú lo puedas ver y lo puedas girar. La diferencia de una metodología tradicional en la que la arquitectura es un dibujo y BIM es el tema precisamente de la información. Y la información pues da poder para muchas cosas, para poder tomar decisiones, para conocer el presupuesto, para conocer los materiales, para conocer muchísimas cosas de la vida de ese desarrollo, inclusive hacia el futuro. En la metodología BIM se ven siete dimensiones, que tienes las tres primeras que se basa en la geometría, que son las tradicionales, ¿no? Es el dibujo. Pero luego nos vamos a la cuarta dimensión, que es el tiempo. Y en el tiempo realmente puedes ver cómo va a evolucionar ese proyecto hacia el futuro. Puedes tener una planeación
de todas las etapas, desde el diseño hasta la construcción. Y lo más importante es que va asistido con la tecnología, no es solo que yo diga, ahí va el tiempo, ¿no? Sino tienes estos programas de simulación que te ayudan a ver cuál es la forma más eficiente de planear, de programar, de construir un desarrollo, y ya lo estás anticipando desde la fase del diseño. De ahí nos vamos a la quinta dimensión. En la quinta dimensión estamos hablando del presupuesto, que desde el momento en el que se dibuja una línea, ya no es una línea, es un muro, claro. Y ese muro tiene ciertos materiales. Y estos materiales con los que se están construyendo, pues tienen, además de las dimensiones, un costo específico. Entonces, desde que estás dibujando este modelo, ya estás conceptualizando las cantidades que va a llevar y ya sabes cuánto es que puede costar tu proyecto, cosa que, pues, anteriormente no sé. Era un tanteómetro, más o menos un cálculo, un presupuesto de obra, pero no realmente con esa exactitud, ¿no? Sí, y que te ahorra muchísimo trabajo, porque realmente al momento, si tu diseño está bien modelado, entonces realmente ya puedes saber en ese momento, sin tener que hacer el gran cálculo, la cantidad de material que va a llevar, ¿no? Es la quinta. En la sexta nos vamos a temas de sostenibilidad, que eso es también importantísimo ver en el diseño arquitectónico, y es algo que muchas personas a veces confunden, ¿no? Con que, tenemos un sistema de captación de agua de lluvia, ya es sostenible, ya es sustentable mi desarrollo. Pues no se equivoquen, tiene que venir desde la fase igual de la conceptualización, y además se tiene que poder medir, porque si tú no puedes medir qué tan sostenible es tu diseño, tu desarrollo, pues realmente solamente estás haciendo greenwashing, en el sentido en el que estás vendiendo algo que no puedes comprobar realmente, ¿no? Y en la metodología BIM, pues tenemos todos estos procesos en los que se puede simular desde la orientación del edificio, en el que tú dices, mi edificio va a ir orientado, por decir algo, hacia el sureste, voy a tener las ventanas con cierta apertura, el asoleamiento se va a comportar así durante el año. ¿Para qué? Para tener una buena temperatura en el interior, para no tener que usar aire acondicionado en muchas zonas del país, para ahorrar en temas energéticos y de iluminación. Entonces, realmente ya lo puedes medir y puedes hacer muchos modelos comparativos en tiempo real para estar haciendo estas simulaciones y saber realmente cuál va a ser el desempeño del edificio, y no imaginarte que lo estás orientando bien. Ese es en el tema de la sostenibilidad, y luego viene todo el uso energético que va a tener el proyecto o el desarrollo para toda la vida. Y pasando a la séptima dimensión, entonces estamos hablando de el mantenimiento y de la vida útil del desarrollo después de que se termina. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente cuando estamos en la fase de conceptualización de un desarrollo inmobiliario, estamos hablando que se gasta aproximadamente el 5% de los recursos que se tiene para desarrollar todo el proyecto. Todo el resto, el 95% subsecuente de los gastos que se van a dar, se van a hacer en el proceso de construcción, de comercialización y de postventa. Entonces, cuando tú haces un proyecto que lleva la metodología BIM, que está bien implementado, no solo piensas en la fase de la obra, sino te sigues hacia la fase de mantenimiento del edificio, en el cual ya existe también estos programas en los que tú se los puedes entregar al desarrollador o al administrador del edificio, y que puedes saber, oye, ¿cuáles son todos los componentes de mi proyecto, de mi desarrollo? ¿Y qué mantenimiento es el que va a requerir cada uno de estos elementos? Desde los más sencillos, como los elevadores, los equipos mecánicos, hasta mantenimiento de cosas muy sencillas, ¿no? Como puertas, ventanas, el uso de impermeabilizantes o muchas otras cosas, que como en el modelo ya está configurado cuáles son los equipos que se tienen, entonces se puede tener un plan de mantenimiento profesional en el cual se puede saber también cuáles van a ser los gastos de mantenimiento para la vida útil del edificio, y que les debería de importar a los desarrolladores, porque eso está generando un valor agregado
para el usuario final y bueno, también si vas a hacer un desarrollo para renta, pues obviamente te va a afectar a los bolsillos en toda la vida del proyecto. Pues gran explicación, ¿no? De la metodología BIM en estas 7 dimensiones, escuchando cada una de estas ventajas, que sin duda el hecho de poder tener un proyecto, ¿no? Equilibrado en un control de estas 7 dimensiones, pues la facilidad, lo limpio, lo práctico, lo que se puede llegar a abaratar, lo que se puede dar después de un mantenimiento para un proyecto inmobiliario, pues es como debería de ser todos los proyectos, como deberían de estar todos los proyectos, independientemente que sea una casa o que sea un edificio de 30 pisos, ¿no? Pero sin embargo, sabemos que el desarrollo inmobiliario en México y en Latinoamérica sigue siendo todavía muy artesanal en ciertos proveedores, en ciertos contratistas, en la información. Tú lo has dicho ahorita varias veces, la información es poder, por supuesto, ¿no? La información es poder y sin información no existe la digitalización. Porque lo que hacemos con la digitalización es tomar toda esta serie de datos para crear modelos que nos ayuden a ser mucho más eficientes. ¿Cuáles son los principales retos que crees que ha tenido la metodología BIM para poder, digamos, absorberse por todos los equipos de arquitectos, constructoras, desarrolladores en México y Latinoamérica? Pues existe de entrada mucha resistencia al cambio, porque creo que también la gente no siempre está muy informada y existen muchos mitos alrededor de la metodología BIM. Uno de los principales que me enfrento como arquitecto y platicando con otros arquitectos en el sector es que dicen que al usar la metodología BIM se corta mucho la creatividad por todo lo que te estoy platicando, ¿no? Si todo se tiene que medir, que documentar, que hacer un proceso eficiente, pues puede correrse el riesgo de cortar la creatividad. Pero realmente eso es para pues las personas que no conocen a fondo la metodología BIM y que no conocen todas las herramientas que se pueden aprovechar, en las cuales se vuelven unos asistentes de la propia creatividad. Porque si se emplea realmente la tecnología, hay muchos software que pueden ayudar a los diseñadores a ahorrar tiempo y hacer propuestas mucho más creativas. Por poner un ejemplo, existe un software que se llama Darwin, el cual es un diseñador evolutivo, en el que tú como arquitecto metes el problema al software, al programa, y el programa te da 200 soluciones en menos de 5 minutos sobre ese problema, por decir algo, la orientación de un edificio, ¿no? Te da 200 iteraciones diferentes sobre ese mismo edificio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces a algunos arquitectos les da miedo de perder su chamba, ¿no? Porque dicen, si ya el programa está solucionando con este software paramétrico muchas de las problemáticas que nosotros, pues viendo el problema, pues no se nos ocurren tantas, ahí realmente el arquitecto pues empieza a ser el diseñador o el programador de este tipo de programas para que arroje la solución más adecuada y entonces ya puede decidir dentro de muchos modelos cuál es la mejor. Entonces, más que una limitante, se vuelve un motor de la creatividad, pero el chiste es usarlo bien. Otro es que dice, no es que me va a tomar mucho tiempo el hacer un proyecto que incluya la metodología BIM, porque pues si tienes que ver todas estas cosas, pues va a impactar el tiempo. Yo digo, pues sí, definitivamente va a impactar el tiempo, pero todos estos son factores que como desarrollador inmobiliario, que como arquitecto, de todas formas tendrías que ver. Si no las ves, te va a costar caro y te va a costar después. Y una vez implementada la metodología BIM, en realidad está demostrado que ahorra hasta el 30% del tiempo en el desarrollo de los proyectos, porque pues se usan todas estas herramientas de automatización que se vuelve mucho más dinámico, más rápido y bueno, los proyectos pues obviamente vienen mucho más completos. Y por último, yo diría que otra de estas falsas creencias que existen es que ese tipo de proyectos solo pueden ser para, la metodología BIM solo es para desarrolladores
muy sofisticados, ¿no? Que tal vez ya tienen como un nivel de proyectos, pues, de lujo. Y yo diría que todo lo contrario. Existe una necesidad muy grande de vivienda social y precisamente por todas las herramientas que da la metodología BIM para los diseñadores, para los desarrolladores, de la toma de decisiones es los proyectos de menor presupuesto son los que más requieren de este tipo de tecnologías porque nos va a ayudar a hacer proyectos mejor elaborados, más económicos, que se puedan conectar con el público objetivo y que se puedan lograr en tiempo y en costo. Sí, yo creo que son muy buenos mitos que vienen a solucionar hoy las personas o los desarrolladores que nos estén escuchando en este episodio y que que si se los han presentado o tienen alguna propuesta de algún despacho arquitectónico que ha mencionado la metodología BIM, realmente escuchen los beneficios en estas 7 dimensiones que pueden llegar a tener, más allá de solamente ver cuánto puede incrementar el servicio, cuánto puede incrementar el costo, porque creo que los ahorros a futuro o lo que pueda prever una metodología BIM para no caer en errores entre los que colaboran en el desarrollo inmobiliario, pues pueden ser mucho mayores los costos que te puedan traer estos problemas que a lo que puedas estar invirtiendo en una metodología BIM. Y que creo que este tema de los desarrolladores pensar que porque son chicos o que porque están haciendo un proyecto pequeño, porque están haciendo su primer proyecto, van a hacer las cosas chafas o van a hacer las cosas menos sofisticadas, creo que es un principal error que tenemos que erradicar, porque no importa de qué tamaño sea tu proyecto, para que tú hagas las cosas de manera profesional, porque finalmente producto versus producto vas a entregar lo mismo al usuario, ¿no? Yo creo que ese es uno de los temas más importantes, así que no tomen sus decisiones en base a eso. En el tema de costos, sé que, por ejemplo, dame algunos casos porque sé que es lo que más les pueda llegar a sonar a los desarrolladores. Sé que, por ejemplo, el cálculo que tú puedas pedir de concreto, puede hacerlo mucho más exacto en un concreto de alta calidad, si puedes saber cuánto se te va en el colado de las estructuras, ¿no? De la columna, ¿no? Oye, ¿cuánto ocupa realmente lo que va adentro? Que muchas veces no se saca ese cálculo, pero si estás haciendo un edificio no sé cuántos niveles, probablemente te ahorraste no sé cuánta cantidad de concreto, que además es un concreto de alta calidad, que terminas tirándolo a la banqueta, ¿no? Así como ese, Leonardo, ¿qué otro tipo de cosa crees que se pueda tener un gran ahorro? Pues depende mucho del objetivo del desarrollador y del proyecto. Realmente se pueden tener ahorros en todo, desde iluminación, desde cantidad de concreto que deseas ahorita, cantidad de acero de los armados, porque se puede tener la información desde el proceso de diseño, ¿no? Entonces, no es lo mismo desde una casa, ¿no? Que muchas veces, si diseñas una casa, a lo mejor no le dedicas tiempo ni dinero a la ingeniería de costos, porque dices, bueno, pues me va a costar demasiado el hacer todos estos cálculos, voy a necesitar un ejército de personas que estén haciendo los cálculos de la volumetría de materiales, la exposición de insumos y todo esto, que con la metodología BIM ya te da el programa por adelantado. Entonces, realmente los principales ahorros se dan al tener la información adecuada y que puedes hacer también negociaciones por anticipado porque pues la computadora no se equivoca a menos que le metas la información mal, ¿no? Entonces ya al conocer las cantidades exactas de los materiales del acero, del concreto, del tabique, el cristal, del aluminio, puedes hacer negociaciones directamente con los proveedores desde un inicio al saber exactamente qué es lo que va a llevar y eso puede llevar muchísimos ahorros en el proceso de la construcción. Pues bien, Leonardo. Entonces, a todos los que estén hoy validando hacer un proyecto con la metodología BIM, pues tienen aquí suficientes razones para hacerlo y se los recomiendo altamente. Leonardo, sé por ahí también que han tenido la oportunidad de poner el nombre de los arquitectos conquistadores en alto. Sé que han tenido algunos reconocimientos. Cuéntanos cómo les ha ido, qué ha pasado, cuál ha sido su experiencia y un poquito a manera de platicar tu historia como emprendedor y como arquitecto a todos los arquitectos que nos están escuchando.
¿Qué han sido estos reconocimientos para ti? ¿Qué nos puedes platicar de ellos? Muchas gracias. Sí, pues realmente empezó con un sueño, que desde que estaba estudiando la carrera yo decía, quiero hacer proyectos a nivel internacional, que es probablemente lo que se imagine cualquier estudiante de arquitectura en esos momentos. Y en ese momento, aunque era un sueño, yo pensaba que solo era como para personas que ya tenían 50, 60 años de trayectoria, despachos súper grandes, y que pues lo iba a poder conseguir, pero después de mucho tiempo, ¿no? Y realmente al empezar a ver que eso era un mito, que realmente no tenía por qué ser así, empecé a pensar cómo realmente poder hacer proyectos a nivel internacional. Y primero, pues tiene que ver con la calidad del diseño que haces. Si tu proyecto es de la calidad de tus diseños son competitivas a nivel internacional, pues vas a poder exportar el diseño y lo que haces. Entonces, de ahí vino el sueño de empezar la oficina en Nueva York y empezar a vender proyectos en Nueva York, pero también para América Latina. Y afortunadamente, pues nos ha ido muy bien. Hemos tenido varios reconocimientos a nivel internacional. Recientemente tuvimos el reconocimiento de Iconic Awards en Hamburgo, en Alemania, por un proyecto que diseñamos en Bolivia. Hemos también, a principios de año, tuvimos un reconocimiento por la revista Build de Reino Unido. El año pasado estuvimos en la Bienal de Venecia, exponiendo algunas casas en la exposición de Best International Houses. Y digo, así han sido varias Disruption Days en Nueva York por un desarrollo disruptivo que hicimos justo antes de la pandemia. La idea era rediseñar un proyecto de oficinas y convertirlo en vivienda social. Y justo pronosticamos lo que está sucediendo ahora, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues no somos una oficina muy grande, somos una oficina de 14 personas, pero creo que ha sido más la calidad la que ha hablado y lo que han visto pues nuestros clientes y por lo cual hemos podido pues hacer proyectos a nivel internacional. Pues yo quiero felicitarte, Leonardo, por eso y por compartir tu historia y tus logros y saber sobre todo eso, ¿no? Que muchas de esas barreras que creemos son barreras mentales que no existen, ¿no? El pensar que solamente el arquitecto de 70 años, con 1000 historia, con 1000 cosas, es el único que puede llegar a pensar en tener un reconocimiento internacional y a participar en proyectos que mejoren la vida de las personas y que estén marcando la tendencia o buscando realmente ser proyectos que se conectan con esta parte del arte en la arquitectura, de los espacios y de edificios vivos que crean el paisaje urbano de las ciudades. Entonces, pues felicitarte y para ir cerrando me gustaría que también nos puedas platicar dónde podemos encontrarte, cómo podemos seguirte, que nos regales la página, etcétera, para poder que la gente que quiera platicar contigo, acercarse, conocer más sobre lo que hace Cafeína Design, desarrolladores que quieran acercarse a ustedes, pues puedan encontrarlos. Sí, muchísimas gracias. La página web es cafeina.design. Nos pueden encontrar también en redes sociales, @cafeina.design. Todo es muy sencillo, espero que se acuerden. Y pues por ahí nos estamos viendo. Mis redes personales, @arcneve en LinkedIn e Instagram. Y bueno, pues por ahí podemos continuar la conversación. Así es, y un mensaje, querido Leonardo, a los conquistadores desde tu profundo corazón, ¿qué les quisieras mandar hoy? Pues que no les dé miedo innovar, que a veces sí puede ser más complicado, pero la innovación rinde frutos y que los proyectos que se hacen con pasión realmente pues se notan y tienen resultados muy distintos. Entonces, pues que despierten esa pasión por todo lo que hacen, que disfruten lo que hagan
y que sueñen en grande, porque pues se pueden conseguir todas estas cosas, y sobre todo que aunque tengan estos sueños grandes, siempre vayan acompañados de una base, de una estructura, de los mejores profesionales, porque es lo que los va a ayudar a que su proyecto sea un éxito. Grandioso, Leonardo. Muchísimas gracias por tu Muchísimas tiempo. gracias a ti. Disfruté mucho esta charla. Y a todos los conquistadores les recuerdo seguirnos en las redes sociales de Soy Alex Tamayo, en LinkedIn también, la parte de Real Estate Game, el nuevo canal que acabamos de abrir por ahí. Y recuerden, let's conquer the city.